Mira, usted nombró algo que me gustaría A ver, explayar un poco más. Usted mencionó la República, el Estado, hoy día Estado Plurinacional de Bolivia. dale. El Estado Plurinacional, ¿por qué Bolivia se llama Bolivia? ¿Por qué no se llama, pues, no sé, Marlandia? No, porque no, Bolivia antes de llamarse, Bolivia se le conocía como Charcas, Charcas en general. Era el territorio dependiente de la Real Audiencia de Charcas. ¿Ya? Esta historia me la sé de memoria porque la ciudad donde nació mi abuela fue la capital colonial de Bolivia, que de hecho Ya. hoy día se llama Sucre por Antonio José de Sucre, Sí, que era el lugarteniente de Simón Bolívar. claro. Chakras, weón, Eh, entonces. Charcas, ¿Charcas? charcas, Charcas. Chucha, charcas. le Y charcas hizo. no por una Mm, charca de agua, sino que claro, había un señorío aymara, quechuizado, incaizado, ya. a la llegada de los españoles en la zona donde hoy día está Sucre, que se llamaban a sí mismos los charcas, los indios Ya. charcas. Espera un segundo, me Entonces están le viendo pusieron a la ciudad locos. Charcas. Ay, quedo Y viéndolo. ¿Ya? se le conocía, bueno, se le conocía como Charcas, se Ujú. le conocía también como el Alto Perú, a ¿Ya? pesar de que, estas son las cosas que desde siempre se han dado en América Latina, como el hecho de que, sé yo, que Nevada, bueno, en ese tiempo hispana, ahora estadounidense, que ¿Ya? Nevada se llame Nevada cuando es un desierto, ese tipo de cosas. Claro. Le llamaban el Alto Perú, a pesar de que la mayoría al menos en el papel, jurisdicción colonial abarcaba el Amazonas, pero le llamaban el Alto Perú. ¿Por Está qué? Porque bien. las principales metrópolis estaban en el altiplano, La Paz, Oruro, Ya. Potosí. Y ¿por qué es importante Bolivia en el proceso de independencia hispanoamericana? Porque fue el último país de Sudamérica eh, en independizarse. Está Uruguay después, pero el proceso de Uruguay es Ya. distinto. Y Paraguay, que como Eh, ya dijimos, es el sector no, ovni. ese es Paraguay, pero viste que ni para eso nos acordamos bien de No, los paraguas. si es como Ni el siquiera área, para bueno, totalmente, si es como el área 51 de Latinoamérica, Paraguay. Es como donde Uruguay es, es el llavero, Paraguay ya es no, el Triángulo de las no sé. Bermudas, es como si, es donde Ya. desaparecen bueno, los jets y weas así. Bueno, resulta que el Alto Perú, Charcas, había sido históricamente, al igual que Chile, parte del virreinato del Perú. Pero a los ¿Ya? Borbones se les ocurrió que, como estaban justo, Bolivia queda a la mitad, entonces a la mitad entre Lima y Buenos Aires. Se le ocurrió reorganizar esa zona y traspasan la administración de Charcas al virreinato del Río de la Plata. Entonces queda como parte del ¿Ya? virreinato de Buenos Aires. Que estaba más lejos. No, está casi igual, depende de dónde lo miren. De La Paz te Ah, queda más cerca Lima, de Sucre te queda más cerca Buenos Aires, pero está ah, ya, como ya, al ya, ya medio. sé, que estoy pensando como el mapa ¿Okay? actual. Ya, pero... Entonces Bolivia al momento de la guerra de independencia era dependencia de Buenos Aires. De hecho, ¿Te escuchó? mandaron delegados a los primeros congresos de las Provincias Unidas. Eh, la, pro, la provincia, de hecho, donde nacieron mis tatarabuelos, de hecho, fue una provincia argentina, alcanzó a ser una provincia argentina ¿Ya? en la práctica. Entonces quedaron al medio, como en tierra de nadie, y al momento que, bueno, Argentina ya llevaba un par de años ya como nación independiente, y cuando terminan de liberar Perú, la batalla de Ayacucho y todo el tema, cruza Sucre a Bolivia, se encuentra, valga la redundancia, con los bolivianos, ¿Ya? y en el fondo lo que pasa ahí es que les dice, ya, bueno chicos, ya a los españoles los terminamos de echar, y bueno, ya ahora van a tener que decidirse qué mierda hacen, porque resulta que los reclama Argentina, los reclama Perú, y están ustedes acá al medio y no sé qué hacer con ustedes. Entonces, Bolivia pasa que queda al medio de todo esto, queda al medio de la ola bolivariana y la sanmartiniana, ¿Ya? porque no hay que olvidar, los argentinos entraron a Bolivia muchas veces. ¿Ya? El primer ejército patriota era esencialmente argentino. Eh, Quedaron en medio de Perú, quedaron en medio de Argentina, quedaron en medio, con Brasil al lado, con Chile también, que unos años después iba a subir. Claro. eh, y resulta que tuvieron que ir a una asamblea constituyente. Mm, Eh,
para que vean cómo pueden terminar las asambleas constituyentes. Pueden Mm, terminar muy bien. Y ahí se debatieron tres opciones. ¿ya? Una, integrarse a la recién creada República del Perú. ¿Ya? La otra, integrarse, o más bien reconfirmar su adherencia oficial a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Ya? Es importante señalar, si bien eran las que más tiempo independiente llevaban, estaban inmersas en un proceso de descomposición social y guerras intestinas que iba a durar como 30 años más. No se Por no, veía muy bien. por no decir 200. Y la otra, y la otra era la independencia. Ya. Que hoy día, a ver, hay que recordar que en esos tiempos no existía un sentimiento patriótico más allá del americanismo. O sea, los sentimientos de la chilenidad, la bolivianidad, no eran tan fuertes como... No había selección de fútbol, para empezar, o sea, no había fútbol, ¿me entiendes? No Claro, había claro. O un... sea, no había fútbol y además tenéis eso que tenéis un enemigo en común super heavy. Y cuando tenéis un enemigo en común no necesitáis eso de empezar a crearte como identidades secundarias, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Cuando puta tenéis un imperio del que te estáis liberando y que es todo el mismo, a pesar de que puta los de más arriba, los de más abajo, o sea, eres parecido, pero ni tan parecido como los vecinos, como chucha, pero tenemos el mismo, la corona española todavía nos hace daño a todos. No necesitáis más identidades que eso. Y exactamente hay una corriente historiográfica que plantea que lo que esencialmente ocurrió en esas deliberaciones fue que los chuquisaqueños, los de Sucre, ¿Ya? eh, bregaron intensamente por no anexarse al Perú porque recordaban con muy mal con muy mal recuerdo la administración peruana. No querían nada con Lima. ¿Ya? A diferencia de La Paz, que los paseños, como están más cerca, Ujú. veían con buenos ojos terminar de anexionarse. Eh, Ganó por abrumadora mayoría la idea de la independencia. Y aquí entra la personalidad del libertador, don Simón Bolívar. Que no estamos Porque diciendo solo el Libertador como por lo que hizo. Él, como su nombre, así como Batman se llama Bruce Wayne, pero también se llama Batman. Esto se llamaba Simón Bolívar y también se llamaba El Libertador. el libertador. El Libertador. Eso, bueno, no es Y menor tener ese nombre. al libertador no le hizo mucha gracia que se generara una nueva república, porque hay que recordar de dónde viene este concepto sueño bolivariano, ideal bolivariano, porque Bolívar la idea original que tenía era que esto fuera como Estados Unidos, Sí, o pues sea, se iba a tener una llamar gran república la Gran latinoamericana. Colombia. Exactamente. La Gran Colombia La Gran Colombia. Sí, estaba pues. implosionando Pero ese era y su sueño. A Bolívar Una lo gran, tenía gran muy Colombia. deprimido. Sí, pues y además Exactamente. bueno, como todos los que les pasa a sus personajes, se le empieza a meter en la cabeza, weón, que yo creo que yo si fuera, weón, líder y dictador absoluto de todo esto funcionaría muchísimo mejor. Mucho mejor, claro. Ya, todos terminan en eso. Pero además él veía que su proyecto, su idea de que existiera este gran Estado, ya en su versión más mínima, que era la Gran Colombia, no estaba funcionando. Claro. Y además se sumaba una nueva república, o sea que en vez de anexionarse a una de las dos grandes que había, se decide independizarse. ¿Y qué ocurre? Don Antonio José de Sucre le plantea esto a los delegados bolivianos de ¿Ya? la Asamblea. Le dice, miren, a don Simón esto no le va a hacer mucha gracia. Entonces ustedes van a tener que, y finalmente él, comandante de todo esto, así que vamos a tener que ganarnos su beneplácito de una Hacerle forma la venia. inteligente. Vamos a ganarnos la venia. Primero hay que nombrarlo presidente. Nada menos. Aunque no quiera, aunque sea un cacho para él, ya, hay que nombrarlo presidente. Segundo, pónganle República de Bolívar a esto. Y los tipos se miraron, dijeron, bueno, como en realidad nunca hemos tenido tampoco un nombre así como que nos identifique a todos, porque Claro. Charca se asociaba mucho con la región que hoy día es como el Chuquisaca, Alto Perú era más bien la parte andina, entonces como que nunca habían tenido una identidad, Claro, no, y pongámosle además Bolivia. Charcas, weón, ya tenéis al lado, o sea, uno tenéis al lado Chile, entonces ya sonaba medio copia.
Y dos, puta, entre Charcas y República de Bolívar, como que para la época, puta, República de Bolívar suena harto más moderno. Es como cuando en los 80 abrían un mall, no le ponían como centro comercial, le ponían como No, hiperespacio de compras, ¿cachai? tenía que ser grandilocuente. Sí, tenía que ser grandilocuente, tenía que vender la idea, para que llegara de Y ahí de los hecho uno de holandeses a los vender. delegados lo planteó así. No recuerdo si fue Casimiro Lañeta, pero no recuerdo cuál fue, pero decía de tal como de Rómulo y Remo nació ¿Ah? Roma, de Bolívar nace Bolivia. Mira.